Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 3 de enero, feliz año 2026. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor la escuchamos de la primera carta que escribe San Juan, capítulo 2, versículo 29, hasta el capítulo 3, versículo 6. Hijos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que Él no tiene pecado. Queridos amigos, esta es la esperanza. Ahí por allá de San Juan, ante la ante el pecado, ante las tentaciones, ante la corrupción, ante la sobrefacturación, ante estaba en la anticristo, queridos amigos. Es la actitud que nosotros tenemos ante la vida y ante la comunidad. ¿Cómo nos manifestamos? Pero la esperanza, queridos amigos, porque estamos en tiempo de Navidad. Entonces se nos presenta, se nos regala y se nos dice, ñane atoijina, veñan de yarañe, ñane atoija, ñane de aquí ya está el Cristo que ha nacido. Jaupeñan de ella huerecono, peñan de recobebe, upebe manteñan de ella pota, peñan de la pela, ña cambia mi jangua. Landa ya pues no vean, ña cambiamos ahí nunca. Nada cambiamos ahí nunca. Vamos a seguir de la misma manera. Ya güero zapucaita, ñan de ya puta siempre. Ñan de ya puta. ¿Por qué? Y porque queremos engañar a la gente para seguir nosotros de la misma manera. Si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir esto. Ñandeiko, yayupeñan de yara ujina, tenapeñan de yara o uva, peñan de conasome, ñandeñe ame, peñan de recobebe, con angoñe, pues no imaginado cacuá. Recuerden que celebramos la Sagrada Familia y eso quiere decir que ñandeña mongacuata, pemitán uva, en la Navidad. Ñandeña mongacuata, ñane conasome, ñandeña mongacuata, coñandene tamas, ñandeña mongacuata, yepa, aquí en nuestra realidad. Pidamos esta gracia hoy, queridos amigos, para que dejemos de lado todo lo que es pecaminoso, para que dejemos de lado todo lo que es corrupción, para que dejemos de lado todo aquello que no nos deja vivir como hijos de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.